Si en algo son coincidentes muchos países en el mundo, es en el reconocimiento al simple soldado cuyo nombre se desconoce, integrante del conjunto de hombres que con su esfuerzo y entrega de la vida consolidó la libertad o la independencia de una nación. Luego de alcanzada la República en 1902 y cesado el dominio español que duró más de 400 años, fue propósito de las autoridades más progresistas y avanzadas de Cuba erigir un monumento que recordara a este patriota innominado. Al fin de la guerra iniciada en 1895, Cuba presentaba un lastimoso estado económico por el abandono, sobre todo del área rural, luego de los estragos y la gran mortandad provocada por la reconcentración. La otra arista del problema eran los miles de soldados que ahora, con la categoría de veteranos, cesaban sus funciones militares y se reincorporaban a una peregrina vida civil en la cual no tenían ni con mucho garantizado su sustento. No obstante la precariedad de las arcas públicas, tanto el gobierno interventor como el neorepublicano se dieron a la tarea de disolver el ejército que había conquistado la independencia. Para ello se habilitó una comisión que estudiara los casos e hiciera una retribución económica por servicios prestados. Entre los veteranos de a pie y los que fueron sus oficiales superiores estaba aún viva la conciencia revolucionaria que los llevó a la guerra, razón por la cual no siempre concordaban con la administración pública de turno, para quienes ese enorme grupo de desmovilizados ya constituía una carga onerosa que comenzaba a estorbar, tanto más si los desmanes de la cúpula de gobierno hacía de sus conquistas a costa de la vida un esfuerzo baldío. Era cierto que los veteranos constituían una fuerza pública que no era posible desconocer, tanto más cuanto entre ellos se encontraban aún figuras protagónicas con gran incidencia en el escenario político de la época. Aunque no menguaran reconocimientos, homenajes y condecoraciones, incluso alguna magra pensión, la figura del veterano se convirtió en algo más icónico que tangible. Si bien no era posible obviarlo, tampoco se les tomaba demasiado en serio. En Matanzas existió un edificio, ya desaparecido, donde hoy se levanta la Plaza de la Bandera en Ayón y Viaducto, donde radicaron los veteranos en una especie de centro social, al menos hasta la segunda mitad del siglo XX. Se comprende que los que en esa fecha eran personas ancianas habían participado en la guerra cuando eran poco menos que adolescentes. La idea de levantar un monumento al soldado desconocido partió de la iniciativa de los coroneles Guillermo Swire y Domingo Lecuna. Para ello se comisionó al cónsul de Cuba en Génova, señor Francisco Federico Salco, para que encargara de contratar el artista y los pasos que fueran necesarios para la ejecución de la obra. La selección de Génova no era arbitraria. Ciudad de la región de Liguria, su vecindad con las localidades de Massa, Pisa y Carrara la colocaba en el centro neurálgico de las más importantes proveedoras de mármol, célebre en todo el mundo por su calidad, color y granulometría, además de ser sede de notables escultores italianos. La ejecución de la escultura estuvo a cargo del artista genovés Carlos Nicolé. La obra fue pactada al costo de 5.700 pesos en oro español, por suscripción popular, es decir, sin erogación del Estado, detalle sobre el cual es preciso una breve digresión. Este precio fue acordado en 1906, fecha en la cual no se había producido aún la acuñación de la moneda cubana, cuya primera emisión data de 1915, de modo que en los primeros 13 años de República continuaba circulando la moneda española respaldada por el oro, así como otras francesas de igual respaldo. Llama la atención el lapso tan dilatado entre contrato e inauguración de la escultura. El otro detalle en cuestión era el emplazamiento del conjunto monumentario. Para esa fecha ya estaba en la Plaza de la Libertad el monumento a José Martí y no era procedente hacerlo acompañar de otra obra que se pretendiera con cierto protagonismo. Por otra parte, el lugar debía ser lo suficientemente céntrico como para lograr el efecto deseado, de modo que se valoraron diferentes locaciones del centro urbano. Por esa fecha, el espacio comprendido entre el edificio del tribunal, los bomberos, el Teatro Sauto y la Casa de Junco, donde se alojaba el consulado americano, era un área totalmente vacía, de modo que el completamiento ornamental vendría a ser el monumento y un pequeño parque complementario. Toda esa superficie que hoy se identifica como Plaza de la Vigía, tal como era su origen fundacional, se llamó Estrada Palma, honrando al primer presidente electo en 1902, persona que por cierto residió un tiempo en Matanzas. De 1906 a 1917, fecha
en la cual se colocó la estatua en el lugar, habían transcurrido 11 años, tiempo más que dilatado que incluye el proyecto, la ejecución y el traslado a Cuba. A su llegada a Matanzas se guardó provisionalmente en el cuartel de bomberos. La obra, con sus 4 metros de altura, fue colocada en el sitio en 1917, pero la inauguración oficial no ocurrió sino hasta el 10 de octubre de 1919, esto es, 13 años del momento inicial, dilación que no se termina de explicar. Como es de suponer, la inauguración se realizó con gran concurso público, la presencia de los veteranos, el alcalde y el gobernador de la ciudad, así como otros representantes del gobierno y el ejército constitucional. El conjunto escultórico lo compone la representación de un soldado mambí en actitud de combate. En su mano izquierda abraza la bandera nacional y en la derecha esgrime un machete en alto. Está tocado con un sombrero a la usanza del Ejército Libertador y porta al cinto un revólver enfundado. Calza además botas de caña alta. No obstante, la elegancia del conjunto salta a la vista cierta incongruencia con la ropa, toda vez que el vestuario no se acomoda al que tuvieran los cubanos en esa época. Se sabe que, no obstante la asesoría que pudo recibir el artista por los cubanos interesados en la más fiel ejecución, los detalles suplementarios, la indumentaria, quedaron a cargo, si no de la imaginación, al menos de la toma de referencia del vestuario de los patriotas filipinos que por esa o por fecha semejante luchaban contra un enemigo común. El detalle de la ropa podría constituir un hecho curioso de entre los tantos que el monumento contiene. En la actualidad, la estatua exhibe solo 2 tarjas. En una de ellas se lee: en Matanzas, 20 de mayo de 1917, a cuya iniciativa se debe la colocación de este monumento inaugurado el 10 de octubre de 1919. Como se observa, hay una diferencia de fecha entre colocación e inauguración. Esta inscripción se encuentra debajo de un círculo que contiene un rostro de bronce de un personaje desconocido. Más abajo, también en bronce, el escudo cubano. En la segunda de las tarjas, situada a la izquierda, aparecen 2 pensamientos del lugarteniente general Antonio Maceo. La libertad se conquista con el filo del machete, no se pide. Y mendigar derechos es propio de cobardes incapaces de ejecutarles. El detalle del incógnito rostro es uno de los misterios o curiosidades del monumento, además de la ausencia de las otras 2 tarjas cuyo destino final se desconoce. Lo importante es que en una de ellas estaba escrita la frase patria o muerte, de lo que significa la primera de estas sentencias escritas en Cuba en cualquier monumento público, mucho antes de que fuera una consigna de la revolución. Hasta donde se ha podido investigar, estas 2 tarjas fueron retiradas del monumento en 1959, ocasión en la cual también se retiraron otras de diversos monumentos de la ciudad, por entender entonces que no se adecuaban al curso de los acontecimientos que tenían lugar en el país. En otros, por respeto a la historia, se añadió una placa aclaratoria. Aunque el monumento se refiere al soldado desconocido, es en realidad una referencia escultórica al soldado libertador en sentido general y a todos los mártires que dan su vida combatiendo por la causa de la independencia, incluso aquellos hijos de Matanzas que fallecieron fuera de la provincia. En este sentido, la significación del monumento es atemporal, por cuanto no se limita al aparente soldado del ejército que luchó contra España, sino a todos, no importa cuándo, los que han muerto en defensa de la nación. Un aspecto más se añade a este conjunto poco conocido entre los matanceros. Si bien nunca se realizan en su entorno actos públicos que contengan como propósito específico honrar a los caídos en las luchas por la independencia, por decisión de la Comisión Nacional de Monumentos y Sitios Históricos, el 12 de octubre de 2013, en ocasión del 320 aniversario de la ciudad, el Centro Histórico de Matanzas fue proclamado Monumento Nacional. El sitio elegido para colocar la placa acreditativa de esta condición fue el parque donde se alza la singular estatua del soldado desconocido, lo cual le confiere al sitio un valor agregado y especial. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.